Hasta aquí, en seguimiento a la carta a los romanos, hemos considerado conceptos como justificación y santificación. Y yo espero, hermanos, que lo tengan muy en claro, que entiendan bien qué es esto. Es importante que lo entendamos bien, porque estos dos conceptos, estas dos cosas, la justificación y la santificación, pues son los dos primeros pasos de nuestra salvación. Esos son los dos primeros. Y ahora aquí Pablo ha introducido ya el tercer paso, el paso final, la glorificación. Lo ha hecho desde el verso 17, que fue el último versículo de la predicación de la semana pasada. Ahí dice, para que juntamente con Él, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, seamos glorificados. Para que juntamente con nuestro Señor Jesucristo seamos glorificados. Miren, repasemos. Es importante, hermanos, que no perdamos de vista esto. Estábamos sujetos a la ira de Dios por causa de nuestra impiedad y de nuestra injusticia. Por su gracia, por medio de la fe, con base en la muerte y en la resurrección del Señor Jesucristo, hemos sido justificados. ¿Qué es esto? Hemos sido declarados justos. Éramos injustos, éramos impíos y estábamos sujetos a la ira de Dios, pero Dios nos ha justificado, nos ha declarado justos. Pero no nos detenemos allí. Esa posición en la que hemos sido colocados debe seguir adelante y debe ser demostrada en la práctica. Y esto va a ser a través de la santificación, que es el proceso en el cual nosotros debemos de estar avanzando en santidad. Nosotros debemos de ser cada día más santos. Nosotros debemos cada día parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. Eso es la santificación. Ahora, en ese camino, nosotros nos seguimos enfrentando al pecado, porque como lo hemos visto, nuestros cuerpos aún no han sido redimidos. Pero por la acción del Espíritu Santo, la predicación de la semana pasada, nosotros podemos avanzar victoriosamente en ese proceso de santificación. Hasta aquí venimos en ese argumento sistemático, ordenado y amplio que Pablo nos está escribiendo en esta carta a los romanos. Y hay que seguir, porque un día, cuando el Señor se manifieste, arrebatará a su iglesia. En ese momento habrá muchísimos creyentes que ya no estarán en esta tierra, que físicamente ya habrán muerto. Y otros, quizás los menos, seguramente los menos, estarán vivos en ese momento del arrebatamiento de la iglesia. Los cuerpos de los creyentes que ya hayan muerto, pues estarían en las tumbas, ¿verdad? Algunos tendrán quizás unas horas, otros un día y otros pues como 2000 años, ¿verdad? Hasta este momento. Y ahí estarán, totalmente deshechos, algunos apenas empezando y otros totalmente deshechos. Otros ya estarán totalmente hechos polvo, ya no se percibirán. Algunos estarán en el fondo del mar o no sé, los cuerpos de todos estarán por allí. Algunos estarán en tumbas, otros estarán cremados. Así estarán los cuerpos. Pero esos cuerpos van a
resucitar. Esos cuerpos, estén donde estén, van a ser tomados otra vez y se van a levantar. Pero, no van a ser de la misma manera. No van a ser los cuerpos exactamente iguales a los cuerpos que murieron. Serán cuerpos transformados. Cuerpos transformados. Por otro lado, los que estén vivos cuando el Señor arrebate a su iglesia, bueno, estarán en este cuerpo igual corruptible, pero en ese momento también esos cuerpos serán transformados. En un abrir y cerrar de ojos, dice Pablo, en ese instante los cuerpos van a ser transformados. Y esto porque en ese momento todos tendrán que ser arrebatados en cuerpo y espíritu. Y todos, sea la condición que estemos, nosotros partiremos para estar ya en la presencia del Señor. Es cierto que los espíritus de los que han partido hasta este momento ya están con el Señor, su espíritu, mas su cuerpo está corrompiéndose ahí en la tumba o donde esté. Esos cuerpos serán transformados para unirse a esos espíritus y ahora sí estar completos, cuerpo y espíritu, en la presencia del Señor. Ahora, esa transformación es necesaria, porque los cuerpos corruptibles, así como los nuestros, así como estamos, los cuerpos corruptibles no pueden estar en el cielo, no pueden. Son necesarios cuerpos incorruptibles. Por eso es necesaria la transformación de los cuerpos. Y serán cuerpos gloriosos, cuerpos semejantes al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo cuando Él resucitó. Él estuvo en un cuerpo similar al nuestro. Y Él murió en la cruz, fue puesto en la tumba y resucitó al tercer día. Mas cuando resucitó, su cuerpo era diferente, era otro cuerpo. En ese cuerpo se estuvo apareciendo a sus discípulos durante 40 días. Semejante a ese cuerpo será nuestro cuerpo. Y esos cuerpos gloriosos ya no estarán nunca más sujetos al pecado ni a sus consecuencias. Serán cuerpos con los cuales estaremos por la eternidad en la presencia del Señor, presenciando y compartiendo su gloria. Esto es la glorificación. Esto es la culminación del plan redentor de Dios para los suyos. Para eso nos predestinó, para eso. Eso es lo que implica en las palabras finales del verso 17. Juntamente con Él seremos glorificados. Pero mientras llega ese momento de nuestra glorificación, en la porción que hoy nos corresponde meditar, Romanos capítulo 8, versículos 18 al 27, Pablo nos va a hablar de 4 cosas que debemos tomar en cuenta en tanto llega nuestra glorificación. Y la primera de ellas, punto número 1. Mientras llega nuestra glorificación, las aflicciones presentes deben tomar su correcta dimensión. Las aflicciones presentes deben tomar su correcta dimensión. Versículo 18. Pablo empieza diciendo, tengo por cierto. Estas palabras que nos dicen, seguridad. Una seguridad plena. Tengo por cierto.
Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente. ¿Cuáles son estas aflicciones? Las aflicciones propias de la débil naturaleza del cuerpo en el que aún se encuentran los creyentes. Estamos en estos cuerpos corruptibles que son débiles en su naturaleza. Y por eso enfermamos, por ejemplo. Y a la postre, por eso morimos. Las aflicciones debidas a el cuerpo débil, a la naturaleza del cuerpo débil en el que nos encontramos. Pero también las aflicciones del tiempo presente son aquellas condiciones que imperan en este mundo que está dominado por Satanás. Vivimos en medio de este mundo que está dominado por Satanás, y eso también provoca aflicciones. Y hay guerras, y hay pleitos entre personas, y hay muchas cosas que la misma situación del mundo hace que genere aflicciones en el creyente. Y de estas cosas, los versos 35 y 38 al 39 de este capítulo 8 nos van a hablar más detalladamente, pero esa es la predicación del próximo domingo. Pero sobre todo, Pablo sin duda se está refiriendo aquí a las aflicciones que se presentan en el creyente, porque el creyente está avanzando en su camino de santificación. Porque cuando el creyente, correctamente guiado por el Espíritu Santo, se está esforzando en hacer lo justo, en obedecer lo que Dios manda, invariablemente va a entrar en conflicto con este mundo, invariablemente. Y va a estar sufriendo por causa de la justicia. Seguramente que a eso es lo que más se está refiriendo Pablo, porque él dice ahí en ese verso 17, por padecer juntamente con Cristo. ¿Por qué padeció el Señor? Por estar en medio de este mundo pecaminoso. Él no padeció nunca por su propia causa, él no tuvo pecado. Él padeció por estar en santidad total, en obediencia total al Padre. Y nosotros, sin duda que las mayores aflicciones que tendremos o que tenemos son debidas a estar caminando en ese camino de santidad que se amolda a la justicia de Dios. Pero dice Pablo que esas aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Bueno, acabamos de explicar en qué consiste esta gloria venidera. Esa condición y esa situación en la que allí estaremos no es comparable, dice Pablo, ni en lo más mínimo con la más grande de las aflicciones que aquí pudiéramos padecer. Las aflicciones presentes, aun y cuando duraran toda nuestra vida en esta tierra, no son comparables con la eternidad, que nunca acabará. Nuestras aflicciones, directa o indirectamente, son consecuencias del pecado. Mas en la gloria ya no habrá pecado. Y por lo tanto, si no hay pecado, ninguna consecuencia del pecado estará presente. No son comparables con la gloria venidera que en nosotros, Pablo dice, en nosotros ha de manifestarse. Otra vez, una seguridad absoluta es lo que está dándonos a entender Pablo. Ahora, mis hermanos, yo no sé si todos estamos plenamente conscientes de la gloria que nos espera, pero deberíamos estarlo. Si alguien no entendía en qué consistía esa gloria, en qué esa glorificación consistía, bueno, yo espero que en este momento ya no tenga duda alguna
de qué es lo que a nosotros nos espera. Un día seremos glorificados. Y como muchas veces lo hemos dicho, nuestra mirada debe estar presente en ese punto final. Porque es el punto final de nuestra salvación. ¿Ya somos salvos? Sí, ya somos salvos. Pero nuestra salvación completa está por darse todavía, por venir. Y nuestra mirada debería estar puesta en ese punto final de nuestra salvación. Si nosotros no perdiéramos de vista que en la esfera en la que ahora nosotros nos encontramos, vamos a llegar a un punto culminante que no tiene comparación con absolutamente nada de lo presente. Si nosotros estuviéramos con la mirada así, entonces todo lo que nosotros pudiéramos sufrir mientras estamos de paso en esta tierra tomaría su correcta dimensión. Y aunque ciertamente va a ser doloroso, bueno, tendrá una perspectiva totalmente distinta. Las aflicciones presentes toman su verdadera esencia a la luz de nuestra glorificación. Punto número 2. Mientras llega nuestra glorificación, la creación gime. La creación gime. Versos 19 al 22. Miren, en estos versículos Pablo habla de la creación. Dado que absolutamente todo lo que existe es creación de Dios. Bueno, aquí hay un debate entre los teólogos, ¿verdad? Les decía a los hermanos, ya no sé si creerles mucho a los teólogos, se la pasan debatiendo por absolutamente todo, ¿verdad? Esa es una verdad, y unos dicen una cosa y otros dicen otra. Pero bueno, aquí el debate es si cuando Pablo está hablando de la creación, él está incluyendo a los seres angélicos, es decir, a los ángeles, tanto los ángeles santos, los que permanecen fieles a Dios, como los ángeles caídos, los que abandonaron a Dios y se fueron en pos de Satanás. O sea, y son creación de Dios, son creación de Dios. Si en esta creación se incluye a toda la humanidad, tanto los redimidos como los que están en condenación. Si en este concepto de creación se incluye a los animales, las plantas y a todo lo material, es decir, la tierra misma y aún a todos los cuerpos celestes del universo. El debate está cuando Pablo dice creación, que está incluyendo, dado que absolutamente todo es creación de Dios. Pues bien, miren, dado lo que dicen estos mismos versículos y los versículos siguientes, y tomando en cuenta el contexto bíblico total, yo me inclino, mi postura es que Pablo se refiere aquí solo a la creación sin incluir ángeles ni humanidad. Es decir, cuando aquí Pablo habla de creación, solo se refiere a la tierra que conocemos, esta tierra en la que vivimos, con sus animales y sus plantas, y tal vez, solo tal vez, a los cuerpos celestes del resto del universo. Bueno, una vez establecido lo que Pablo se refiere por creación, notemos que Pablo la personaliza. ¿Se dieron cuenta? Pablo se refiere aquí a la creación como un alguien. Pero bueno, esto es un lenguaje figurado, pero además es un lenguaje que no es nada raro en la Biblia. Ustedes pueden encontrar muchos pasajes allá en los Proverbios, allá en los Salmos, pueden encontrar muchos pasajes en los que los escritores bíblicos
personalizan a la creación o a parte de la creación. Cuando, por ejemplo, dice que la creación canta, ¿verdad? O los árboles emiten su voz y el sol emite su voz. Están personalizando, es un lenguaje que no es raro en la Biblia. Y Pablo lo está utilizando aquí. Él está personalizando a la creación. Y dice Pablo que la creación tiene un anhelo ardiente. Y este anhelo ardiente es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Estas dos palabras, anhelo ardiente, en el texto griego es una sola palabra que significa mirar con la cabeza estirada. Es como pararse de puntillas para mirar más atento, para ver si ya se acerca lo que se está esperando. Es como, por ejemplo, están ahí en el centro, ya hay mucha gente y quedaron de verse con alguien, y ahí están y le hacen así, no los dejan ver, y entonces ahí están, ¿no? Se paran de puntillas, ¿sí? Estarían anhelando ardientemente, ¿sí? Eso es anhelar ardientemente. Bueno, y la palabra aguardar, que también aparece aquí, aguardar, es esperar con gran anticipación y ansia. Aguardar o esperar con gran anticipación y ansia. Entonces, si sumamos lo que estas palabras significan, nosotros nos podemos dar cuenta de la manera en la que la creación está ansiosamente expectante de algo. Y ese algo es la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué es esto? La glorificación de los hijos de Dios. Ese momento en el que los hijos de Dios serán glorificados. La culminación del plan de salvación de los escogidos de Dios. Eso es lo que la creación está anhelando y aguardando vehementemente. Pero ¿por qué la creación anhela esto? Porque, dice Pablo ahí, fue sujeta a vanidad. Vanidad es algo vacío, algo fútil, sin éxito. Y esto implica que la creación, a final de cuentas, está un poco frustrada porque no cumple con la función exacta con la que fue creada. Pero esa situación en la que se encuentra, dice Pablo, no fue por su propia voluntad, sino a causa del que la sujetó en esperanza. A ver, acuérdense, cuando Adán pecó, la tierra fue maldecida por causa de su pecado. ¿Se acuerdan? Génesis capítulo 3, versículos 17 y 18. Pero ¿quién fue quien la maldijo? ¿Quién la sujetó a maldición? Dios mismo. Por causa de tu pecado la tierra será maldita. Fue Dios quien la maldijo. Sin embargo, dice Pablo allí, que fue sujeta a maldición, pero en esperanza. En esperanza. Es decir, Dios, al igual que hará con aquellos que ha escogido desde la eternidad, aquella parte de la humanidad redimida, también se encargará de restaurar todas las cosas. Y la creación será renovada también. Habrá un nuevo cielo y una nueva tierra. La creación está incluida en esa esperanza de renovación que tendrá lugar al final de los tiempos. ¿Cuándo va a suceder eso? Bueno, un poquito de tiempo después, que los hijos de Dios sean totalmente regenerados. En ese tiempo, la creación será libertada de la esclavitud de la corrupción, porque todas las cosas van a ser hechas nuevas, todas van a ser regeneradas. Miren, cuando el Señor se manifieste y con Él todos los hijos de Dios,
los cuerpos corruptibles serán transformados, serán vestidos de incorrupción. 1 Corintios 15, 51 al 54. Y entonces, de igual manera, la corrupción de la creación será transformada en incorrupción. Bueno, les hice la aclaración en la mañana a los hermanos y debo hacerla también aquí. No va a ser inmediatamente, porque si nos vamos a la explicación de los tiempos escatológicos, bueno, nos tardaríamos mucho. No va a ser inmediatamente. Oye, no es cierto, va a pasar esto y falta aquello. Sí, tienen razón todavía. Pero bueno, entendamos. Primero llega la regeneración de los hijos de Dios y después de algunos acontecimientos, la misma creación también será transformada. Ahora está en corrupción, será transformada en incorrupción. Y dice Pablo ahí que por eso la creación gime y está con dolores de parto. ¿Qué es esto gemir? Miren, esto gemir es expresarse debido a un profundo dolor que se tiene. Eso es gemir. Expresarse debido a un profundo dolor que se tiene. La creación gime, se expresa dolorosamente, dice ahí, con dolores de parto, que se dice son los dolores más fuertes que puede haber. A ver, hermanas que tienen ya mucho tiempo de mamás, ¿verdad? Porque las nuevas ya todo es con cesárea, ¿verdad? Ya eso de parto natural, eso ya ni se lo evitan. Aquí no se quieren evitar la fatiga, se quieren evitar el dolor, ¿verdad? Pero bueno, a ver, mamás que sí tuvieron a sus hijos en parto natural, ¿sí es cierto que son los dolores más fuertes que puede haber? Bueno, qué bueno que fuimos hombres, ¿verdad? Ya nos salvamos de esos dolores. Bueno, es cierto. Bueno, la creación gime con dolores de parto. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando la mujer, el Señor Jesucristo lo dice, ¿verdad? Cuando la mujer está en dolores de parto, bueno, es un dolor fuerte, no diría insoportable, porque sí lo soportan a final de cuentas, ¿verdad? Pero es un dolor de lo más fuerte que puede haber. Sin embargo, cuando el niño nace, cuando su hijo o su hija nace, entonces están tan contentas, tan felices, que el dolor ya se olvida por el gozo que viene, ¿verdad? Bueno, de la misma manera, la creación ahora gime y se duele profundamente, pero sabe que cuando llegue la glorificación de los hijos de Dios, ella misma, la creación, será libertada de tales dolores y tendrá entonces un gozo indescriptible. El pecado de Adán no solo lo afectó a él, trajo consecuencias serias, funestas, para toda la humanidad, y eso lo hemos estado viendo en los capítulos anteriores. El pecado de Adán afectó a toda la humanidad, pero también afectó a la creación, también, y lo acabamos de ver según Génesis 3. Miren, ciertamente nosotros hoy en día podemos observar las grandes maravillas que hay en esta tierra, las grandes maravillas de la creación de Dios, y nosotros las vemos y nos gozamos y anhelamos a veces, ¿verdad? Ojalá pudiera yo ir a conocer ese lugar en vivo. Qué bonito, todos esos elementos hermosos de la creación de Dios. Y eso es cierto. Y nosotros nos sustentamos a través de esa misma creación, ¿verdad? El alimento, la tela para la ropa, todo viene a través de esta tierra. Pero es cierto también que estamos siendo testigos del deterioro que esta tierra está sufriendo, ¿no es cierto? También es cierto, la tierra está sufriendo un deterioro. El hombre lo sabe. Y el hombre trata de hacer algo. Pero el hombre no podrá hacer nada. El esfuerzo del hombre por salvar a la tierra no va a producir los resultados que espera. Sin embargo, ese anhelo del hombre ecológico va a llegar.
se va a cumplir, mas no por el esfuerzo humano, sino por la acción de Dios. ¿Cuándo? Cuando el Señor glorifique a sus hijos y estos junto con el Señor se manifiesten. Entonces la creación misma será restaurada, es decir, la glorificación de los hijos de Dios también traerá bendición para la creación misma. Punto número 3. Mientras llega nuestra glorificación, nosotros también gemimos. Versículos 23 al 25. No solo la creación gime mientras espera la glorificación de los hijos de Dios. Nosotros mismos, los hijos de Dios, que aún estamos en esta condición actual, que aún estamos en estos cuerpos corruptibles, nosotros también gemimos mientras esperamos aquel glorioso momento. Dice Pablo que los creyentes tenemos las primicias del Espíritu. Esto es, cuando nosotros creímos y fuimos regenerados, también fuimos sellados con el Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, verso 13. Y la presencia del Espíritu Santo en nosotros nos impulsa a una vida de santidad. Acuérdense de la predicación de la semana pasada. De esto se trató, de vivir en el Espíritu. Y se decía que no es una orden, sino que era una aseveración. Los que tenemos el Espíritu Santo somos impulsados a vivir una vida de santidad. El Espíritu Santo nos redarguye cuando pecamos. Y el Espíritu Santo es el que provoca en nosotros el deseo de ya no pecar. Y por eso el Espíritu Santo nos hace conscientes de la gloria que nosotros tendremos. Y por eso es que Pablo dice aquí que nosotros gemimos también. Gemimos dentro de nosotros. Como ese grito desesperado del que hablamos en el capítulo 7, verso 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ese gemido es porque, sigue escribiendo Pablo, esperamos la adopción, esperamos la redención de nuestro cuerpo. Miren, ciertamente ya hemos sido adoptados por Dios como sus hijos. Y sin embargo, otra vez, acuérdense, lo hemos hablado muchas veces, el ya, pero todavía no. O sea, ya tenemos bendiciones, ya gozamos de bendiciones de Dios, pero aún falta que lleguemos a recibirlas plena y totalmente. Bueno, sí, ya hemos sido adoptados como hijos de Dios, pero aquí dice que estamos esperando la adopción. ¿Por qué? Porque esa adopción en plenitud llegará cuando nosotros seamos glorificados. En ese momento de nuestra glorificación se operará también, dice ahí, la redención de nuestro cuerpo. Les leo solamente 2 versículos. Primera de Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, el Señor Jesucristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Filipenses 3:20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Estamos esperando, gemimos por la redención de nuestro cuerpo. Y cuando eso suceda, nosotros estaremos totalmente libres de pecado. Y por lo tanto estaremos libres
de todas las consecuencias que se ha generado por causa del pecado. Y dice Pablo que en esa esperanza fuimos salvos. Miren, cuando nosotros fuimos salvos, lo que esperábamos no era vivir plenamente en esta tierra. Cuando fuimos salvos, nuestra esperanza no era tener éxito en esta tierra. Cuando fuimos salvos, nuestra esperanza no era vivir sin padecer nada en esta tierra. No, esa no era la esperanza cuando fuimos salvos. Cuando nosotros fuimos hechos salvos, la esperanza era llegar a ser transformados. Llegar al punto en el que el pecado ya no hiciera más estragos en nosotros. Llegar al punto en el que habitemos en las mansiones celestiales que el Señor ha preparado para nosotros. Nuestra esperanza es que estemos por la eternidad en la presencia del Señor. Por eso es que nuestra esperanza de salvación culmina en nuestra glorificación. Y esa nuestra esperanza, es una esperanza segura. No hay duda que vaya a suceder. Solo estamos esperando a que llegue. Y lo estamos esperando ¿cómo? Con gran anhelo. Como la creación, parándonos de puntitas a ver si ya viene. Estamos esperando que ya suceda. Aún no la vemos, pero estamos seguros de que va a suceder. Y por eso, dice Pablo, por eso es esperanza. Por eso es algo que estamos esperando. Porque si ya lo estuviéramos viendo, si ya estuviéramos ahí, entonces, ¿qué estaríamos esperando? Pues ya nada, porque ya lo tuviéramos, dice Pablo. Pero como aún no lo recibimos, debemos seguir viviendo en esa esperanza. Y debido a que esa esperanza es segura, termina Pablo diciendo que la debemos esperar ¿cómo? Con paciencia. Con paciencia. Nuestros cuerpos se están deteriorando. No hay duda de eso, ¿verdad? Saben, hace tiempo vi por ahí una nota ahí en los portales del internet. No entré a leerla, pero decía que algunos científicos, no sé ni dónde, habían diseñado un traje, y estaba ahí la foto. Era como un traje de buzo, más o menos, con varios, ¿cómo le llaman? ¿Cómo le llaman esto cuando les ponen los electrodos? Gracias, eso. Con varios electrodos y alambritos por ahí. Bueno, dicen que estaba diseñado para que los jóvenes se lo pusieran y pudieran sentir cómo se siente una persona mayor con su cuerpo. No entré a la nota. Digo, a mí se me hace difícil entender cómo pudieran hacer esto, ¿no? Quizás solamente mucho peso, mucho cansancio, no lo sé, o a lo mejor por ahí les ponen de repente un choque eléctrico para que sientan algo, no lo sé. El caso es que el asunto es, mira, para que los jóvenes entiendan cómo se sienten los viejos, vamos a diseñar este traje para que lo sientan. ¿Por qué? Porque hay una realidad, los cuerpos se están degenerando. Esa es una realidad. Y es algo irreversible, Por eso es que los cuerpos se van enfermando y terminan muriendo irremediablemente. Y eso no lo podemos negar. Miren, yo no sé ustedes, por lo menos los que son de mi generación y los que son más grandes a mí, que ya no son tantos, ¿verdad? Ya cada vez son menos, ya les voy ganando, ya voy en otro extremo. Pero bueno, no sé si ustedes que son de mi generación y los que son un poquito mayores, les pase, pero yo pensando en eso, yo ya no me acuerdo cómo es sentirse como cuando era joven.
sea, me acuerdo de cuando era joven y lo que hacíamos, pero cómo me sentía, yo ya no me acuerdo. Cada mes que vamos a nuestra cita ya al Seguro Social, ya saben, pues ya está uno ahí con esas cosas. Llega el doctor, ¿cómo se siente? ¿Cómo está? Bien, ¿qué pasó? No, fíjese que este mes empecé con un dolorcillo aquí en el oído y un zumbidito en la oreja. Bueno, sabe. Y el próximo mes, ¿cómo sigue? Le digo, pues no sé si ya se me quitó o ya me acostumbré. No lo sé, le digo, pero bueno, esa es una realidad. Mes con mes creo que nos va doliendo algo diferente. Nuestros cuerpos se van deteriorando, degenerando físicamente, aunque nadie quisiera que eso pasara, pero sí está pasando. Jóvenes algún día llegarán y ya no necesitarán el traje especial. Espero se acuerden por lo menos de eso en la predicación, digan, si en una predicación nos dijeron que me iba yo a sentir así, ¿verdad? Y cada noche tengo que destapar quién sabe cuántas pastillitas que me tengo que tomar ya, porque no sé cuánto, ¿verdad? Sí, así es. Pero también, en nuestros cuerpos, como lo hemos estado viendo en predicaciones anteriores, aún opera el pecado en nuestros cuerpos. Y nosotros que somos salvos, nosotros que tenemos el Espíritu Santo, nosotros luchamos contra eso. Y eso también nos causa sufrimiento. Y al igual que el sufrimiento físico, también tenemos sufrimiento espiritual por causa del pecado. Y eso los jóvenes sí lo podían experimentar, o lo debieran estar experimentando. Y nosotros quisiéramos ser librados de nuestra condición, ya, ahorita, ya, que se acabe. Y nosotros sabemos que eso va a ser posible, pero no en este tiempo. No mientras estemos viviendo en esta tierra. Eso pasará cuando nuestros cuerpos sean finalmente redimidos, cuando seamos glorificados. Y es lo más probable que nosotros ni siquiera podamos imaginar cómo va a ser eso. Pero lo sabemos y tenemos la esperanza de que ese momento llegue. Y como dijimos, es una esperanza segura. Con toda seguridad vamos a ser librados de este cuerpo que se está degenerando físicamente y que está sufriendo espiritualmente. Si nosotros estamos conscientes de esto, sin duda que estaremos gimiendo, porque desearemos que eso suceda ya. Queremos que estos cuerpos sean finalmente redimidos, anhelamos nuestra glorificación. Por eso, hermanos, no nos aferremos a este mundo. No nos aferremos a esta vida, porque en esta vida no pasaremos de lo que hasta ahora hemos experimentado. O sea, no vamos a estar mejor en nuestros cuerpos ni nada. No va a pasar nada de lo que nosotros hemos experimentado hasta ahora. Las cosas realmente cambiarán cuando nosotros seamos glorificados. Entonces, debemos anhelar eso. Punto número 4. Mientras llega nuestra glorificación, el Espíritu Santo nos ayuda intercediendo por nosotros. Versículos 26 y 27. En este tiempo en el que estamos esperando nuestra glorificación y en el que debemos o estamos gimiendo por eso, nosotros contamos con el auxilio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que como se nos dijo la semana pasada, procede
del Padre y del Hijo, cumple muchos ministerios. La obra del Espíritu Santo en esta tierra y con nosotros es grande. Pero el que aquí encontramos, el ministerio que aquí encontramos en estos versículos es el de ayuda, el de ayuda. Nosotros estamos en el camino de santificación, estamos esperando llegar a la glorificación, pero en ese proceso, en este tiempo, aún somos débiles, y somos muy débiles. Y es ahí cuando el Espíritu Santo acude en nuestra ayuda. Y en ese camino a la glorificación, la oración es una herramienta básica. No podemos prescindir de la oración. Y es triste, en la encuesta interna de Sinaí, que el promedio de oración sea de 20 minutos, 3 veces a la semana solamente. Ese es nuestro promedio de oración en Sinaí. Y eso porque hay alguien que ora 1 hora y hay 2 que no oran absolutamente nada. Entonces cuando dividimos eso, pues ya les tocan en promedio 20 minutos, ¿verdad? Bueno, la oración es algo básico si queremos avanzar victoriosamente en la santificación. Pero aún y cuando lo hagamos, aún y cuando lo hiciéramos, por nuestra debilidad, dice ahí Pablo, que no sabemos orar correctamente. Nuestra mente finita, nuestra limitación espiritual impiden que oremos de manera correcta. Y quiero hacer una aclaración aquí, no estoy diciendo que debemos imitar a los hermanos, a los que ustedes saben que oran de una manera muy, perdónenme la expresión, no es despectiva, muy pomposa, ¿no? Y hay hermanos, que ore el hermano, que ore la hermana, porque, qué bonito ora, ¿no? Y luego alguien dice, no, pues es que yo no sé orar porque yo no oro como él. No me estoy refiriendo a eso, No es eso. Cuando dice Pablo que no oramos correctamente, es porque nosotros no sabemos orar conforme a la voluntad de Dios. Y aunque lo hagamos con mucha pompa, de todas maneras, eso no significa que se esté orando bien. Pablo deja en claro que nuestra oración por nuestra debilidad impide que sea correcta. Es por eso que el Espíritu Santo, dice Pablo, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Miren, aquí la palabra interceder tiene la idea de rescatar a alguien que está en dificultades. Ese es el sentido de la palabra interceder en este versículo. Rescatar a alguien que está en dificultades. Entonces, miren, en nuestra debilidad no sabemos orar. Y vamos y llegamos ante el trono de la gracia no sabiendo expresarnos de manera correcta. Estamos ahí delante del Rey del universo y no sabemos cómo decirle las cosas. Bueno, estamos en verdaderas dificultades, ¿verdad? En ese momento. Pues es allí cuando viene el Espíritu Santo y viene en nuestro rescate, porque estamos en dificultades. Y dice Pablo que lo hace con gemidos indecibles. Miren, que aquí nadie piense cosas raras. ¿Y qué me refiero a esto de cosas raras con esto de los gemidos indecibles? Bueno, que nadie piense, como algunos dicen en algunas iglesias de las que seguramente ustedes hasta han acudido, que el Espíritu Santo se expresa a través del creyente emitiendo sonidos sin sentido. Eso que le llaman hablar en lenguas, ¿no? Y están orando en eso. Creo que ustedes o algunos de ustedes han visto esas cosas, ¿verdad? Bueno, nadie piense
que cuando Pablo está diciendo aquí que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, significa que viene, toma posesión del creyente y empieza a decir nada, ¿no? Nada más a emitir cosas sin sentido. No, no es eso. Lo que esto significa es que el Espíritu Santo toma nuestra oración y la expresa de una manera especial. Se expresa de una manera que no puede ser audible por nosotros. Y si acaso pudiéramos escuchar algo, no entenderíamos absolutamente nada. ¿Por qué? Bueno, no son sonidos de dolor. Ya dijimos, gemir es expresar un dolor que se tiene adentro. Bueno, el Espíritu Santo no tiene dolor alguno, ¿verdad? Lo que Él hace, está hablando en un lenguaje divino, sin duda. Lenguaje divino que oído humano no puede percibir ni entender. Y un comentarista, hablando de esta parte, dice que de lo que Pablo nos está hablando aquí es de una comunicación que se da en el seno de la bendita Trinidad. Pero, aunque los creyentes no pueden expresarse correctamente, sigue diciendo Pablo en estos versículos, el que escudriña los corazones. ¿Quién es el que escudriña los corazones? Dios, el Padre. El que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. En esa perfecta comunicación entre las personas de la Trinidad hay un total y perfecto entendimiento. Dice el mismo Pablo allá en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, versos 10 y 11, que el Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios y que es el Espíritu Santo el que conoce las cosas de Dios. Por eso dice aquí, volviendo aquí a Romanos, dice Pablo que por eso el Espíritu Santo intercede por los santos, llevando su oración conforme a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, sin duda que estamos ante una verdad que no podemos entender plenamente, pero que sí podemos entender en la medida de nuestra mente finita. Y debemos creerla y sobre todo debemos confiar en esto. Porque es realmente grandioso. Nosotros debemos orar y podemos hacerlo confiadamente. Y aunque no sabemos cómo hacerlo correctamente, aunque no sepamos cómo pedir conforme a la voluntad de Dios, viene el Espíritu Santo y nos ayuda intercediendo por nosotros. Y esto es maravilloso. En ese camino de santificación, nosotros necesitamos fortaleza. Y nosotros necesitamos sabiduría. Y por eso deberíamos enfocar nuestra oración de manera correcta, pero somos incapaces. Mas gracias a nuestro Dios que envió a su Espíritu Santo y lo envió a nosotros primero para convencernos de pecado, pero también para que nos guíe al Señor Jesucristo. Y lo envió para que nos regenerara. Y lo envió para que nos diera el poder de vencer al pecado en el camino de la santificación. Y en ese tiempo también envió al Espíritu Santo para que nos ayudara intercediendo por nosotros, de tal manera que nuestras oraciones lleguen al Padre de manera correcta, conforme a su voluntad.
Otra vez, qué grandioso es esto, ¿no les parece? ¿Cómo no desear que ya no hubiera más angustia, preocupación, dolor, enfermedad y muerte? ¿Cómo no desear que ya estuviéramos así? Todo eso lo padecemos por causa del pecado que impera en este mundo, del pecado que impera en el sistema en el que opera este mundo, del pecado que aún opera en nosotros. ¿Cómo no deseáramos ser librados de todo eso? Deberíamos desear que el pecado llegue a su fin, pues cuando no haya más pecado, ya no habrá ninguna de esas consecuencias. Pero mis hermanos, nosotros estamos destinados a eso. Nosotros estamos destinados a que el pecado ya no opere en nosotros y ninguna de sus consecuencias. Y eso sucederá cuando seamos glorificados junto con nuestro Señor Jesucristo. Anhelemos esto y oremos por eso, sabiendo que aun y cuando nuestra oración es imperfecta, que inclusive ni siquiera esté guiada por los motivos correctos, el Espíritu Santo nos ayuda y lleva esa oración de acuerdo a la voluntad de Dios. Anhelemos, hermanos, anhelemos el momento de nuestra glorificación. Y mientras tanto, vivamos a la luz de esa glorificación. Que el Señor nos bendiga.